Bueno, esta es la página de contenido del curso en el aula virtual. Es el lenguaje de programación 1. Vemos el sílabus de la asignatura, ¿no? Tenemos para el día de hoy ver los temas de clases, objetos, herencia, introducción a los lenguajes de programación, lo que son interfaces gráficas, entre otros, ¿no? Lo que sería esta primera semana. Como decía, básicamente son los conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos en esta primera unidad, ¿no? Como dice acá, logro de la unidad 1, desarrollar programas de mediana complejidad aplicando el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, vamos a ver en el tema 1 el primer archivo que está nombrado como POO, ¿no? Están viendo, ¿no? Lo que estoy Sí, presentando. profe. Ya, gracias. Antes de continuar, ¿ustedes ya han trabajado con NetBeans? No, profesor. No, aún nada, profe. Aún no en Algorítmica 2, ¿qué han utilizado? PCInt. PCI en Algorítmica 2, muy bien. ¿No han usado lenguaje C? ¿Aló? Profesor, recién estábamos llevando algorítmica 2. Ah, ya. De repente nos hemos comunicado en la mañana, entonces. ¿Aló? ¿Alguno de ustedes está No, conmigo en la lo mañana? llevamos mañana. Algorítmica. Ah, ya. Mañana lo No, llevamos. profesor, lo llevamos Ah, mañana. ya. Pero también les había encargado que ya instalen la semana pasada el NetBeans. Sí. profe. Sí, ya lo tenemos Profe. instalado, profesor. Sí, lo hemos instalado, pero aún no lo hemos usado. Ah, ya. Ya, pero lo tienen instalado. Muy bien, muy bien. Sí, Sí. profe. Claro, porque vamos a utilizar eso hoy día. ¿Ya? Bueno. A ver. Entonces, vamos a ver la diapositiva que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Ahí están viendo la diapositiva, ¿no? ¿Sí? No, profe. No, ya. Vamos a ponerlo acá entonces. Ahora sí. Ya. Bueno. Y ahora sí. Ajá. Gracias. Bueno. Entonces, como decía, vamos a iniciar el tema de hoy día, o de este curso, es la programación orientada a objetos, ¿no? Que, digamos, en las búsquedas de Google, textos, generalmente se abrevia como POO, ¿no? Es las abreviaturas que usualmente se le da a este tema. La programación orientada a objetos. Bueno, entonces empezaremos ahí resolviendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto normalmente es casi todo lo que nos rodea, ¿no? O también en la figura, un reloj, un auto, un barco, un avión, un animal, en este caso una paloma, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos seguir nombrando, por ejemplo, una persona, un libro, una factura, etcétera, ¿no?
todo es considerado objetos, ¿ya? No hay, digamos, diferencia en que si es animal, vegetal, etcétera, etcétera. Algunos objetos son abstracciones. Bueno, ahí la definición nos dice que los objetos son representaciones simples, complejas, reales o imaginarias de cosas, reloj, avión, coche, etc. Dice, no todo puede ser considerado como un objeto. Algunas cosas son simplemente características o atributos de los objetos, ¿no? Por ejemplo, color, velocidad, nombre, etcétera, son atributos. El objeto, podríamos decir, una persona, ¿no? Sus atributos son su DNI, su nombre, su apellido, su edad, su estatura, etcétera, etcétera. Ya hay que saber diferenciar lo que son los objetos y lo que son los atributos. Los atributos también se le conocen como propiedades del objeto, ¿no? Propiedades, ¿no? Bueno, así entonces, los objetos pueden ser considerados también como atracción, como una atracción funcional o una atracción de datos. Por ejemplo, dice, ¿no? Un auto tenemos ahí, un coche. Sabemos qué es lo que puede hacer, ¿no? Avanzar, parar, girar a la derecha, girar a la izquierda, abrir la puerta, cerrar la puerta, etcétera, etcétera. Podemos hacer una atracción funcional, o sea, de aquello que puede hacer el objeto. Y otro es una atracción de datos o de atributos que también habíamos dicho. El color, la velocidad, el tamaño, el número de puertas, el número de llantas, la marca, la placa, etcétera. Son atracción de datos. Entonces, un objeto, nosotros lo podemos, digamos, también considerar como abstracciones en cuanto a sus funciones y en cuanto a sus datos, ¿no? Entonces, tiene un objeto, es una forma de agrupar un conjunto de datos, estados, que definen del objeto, y de funcionalidad, ¿no? Su comportamiento. En un mismo bloque de código que puede ser referenciado desde otras partes del programa. Referenciado o utilizado. Tenemos, dice, la clase a la que pertenece el objeto puede considerarse como un nuevo tipo de dato. ¿No? Bueno, nosotros en la programación vamos a ver que hay datos de tipo entero, de tipo decimal, de tipo lógico, de tipo cadena o string, y así hay diferentes tipos de datos dependiendo de lo que nosotros queremos registrar, podríamos decir. Ya lo vamos a ver cómo los utilizamos. Entonces, luego tenemos este concepto, ¿no? Desde la clase a la que pertenece el objeto puede considerarse como un nuevo tipo de dato. Entonces podemos decir, la clase, como habíamos en la diapositiva anterior, la clase coche, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos muchos objetos de esa clase, ya así, ¿no? O también podemos decir, la clase casa, ¿no? Entonces, una casa tiene, digamos, número de puertas, el número de ventanas, color de la fachada, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte sabemos que la clase, que esa casa, en un momento determinado, dentro de la casa se puede encender la luz, apagar la luz, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa agrupación formaría una clase, ¿no? Al final lo vamos a ver de que las clases son los que definen a los objetos. Acá tenemos una idea de esto, ¿no? Por ejemplo, en una clase, nosotros la vamos a definir como está al lado de la izquierda, ¿no? Ya en la codificación en Java propiamente, vamos a escribir public class, ¿no? Clase pública, con el nombre, coche. Podría decir public class libro, public class, podríamos llamar
empleado, public class, factura, etcétera, ¿no? O sea, public class y luego viene el nombre de la clase. Y luego viene lo que va a establecer su estado o lo que también vamos a llamar sus propiedades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un coche, alguna de sus propiedades sería el color, la velocidad que alcanza, la velocidad máxima, podríamos decir, ¿no? Que alcanza. Cuál es su longitud, su largo, su tamaño. Y así, ¿no? Varios tipos de lo que llamamos atributos para definir en un momento determinado el estado del objeto. Y luego viene debajo lo que se llama un método, ¿no? Un método constructor, que es el que nos va a permitir establecer los valores o los datos con los cuales se va a definir el estado de una clase o el estado de un objeto que va a pertenecer a esta clase. Y finalmente tenemos lo que se llama el comportamiento del objeto, ¿no? Su funcionalidad. Entonces un coche, un auto puede avanzar, parar, girar a la izquierda, girar a la derecha, etc. Eso es, digamos, la estructura de una clase, ¿no? Entonces una clase siempre va a tener un nombre, como aparece en la primera línea, public class coche. Luego viene sus atributos que van, o el estado, ¿no? El que va a estar el objeto. El constructor, mediante el cual nosotros vamos a poder establecer cuáles son las características del objeto y sus comportamientos. En la parte de la derecha, ahí observan cómo se puede definir o declarar los objetos, ¿no? Entonces, primero se define la clase, ¿no? Como dice acá, clase, ¿no? Clase coche, ¿no? ¿No? Acá hay clase coche, ¿sí? Entonces establecemos la clase. Luego vamos a definir cómo se va a llamar el objeto, ¿no? Dice mi coche. Y luego escribimos la palabra new, ¿no? Que se conoce como el operador constructor, mediante el cual se va a hacer una llamada, podríamos decir, al método constructor, ¿no? Al método constructor, coche. Y luego se asigna con qué datos vamos a definir, en este caso, al objeto mi coche. Entonces diremos que este objeto va a tener color verde. Alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Y su tamaño es 3.f, ¿no? Podemos decir que tiene un tamaño de 3.2 pies, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí estamos definiendo un objeto con el nombre mi coche. Debajo, de forma similar, otro objeto que se llama tu coche, con diferentes parámetros. Y un tercero que se llama su coche, también, ¿no? Con diferentes parámetros. Entonces de acá nosotros podríamos tener una regla, podríamos decir. Podríamos establecer de que muchos objetos pueden pertenecer a una misma clase, ¿no? Y una clase define muchos objetos, ¿sí? Entonces tenerlo presente, ¿no? Varios o muchos objetos se pueden definir con una misma clase, ¿no? La clase también podríamos verlo en la vida real como si fuera un plano, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos cuando se va a construir una casa, lo primero que se construye es el plano de la casa, ¿no? Para saber, digamos, cómo van a ser los muros, cómo van a ser el techo, etcétera, ¿no? Que corresponden a una casa. Y después ya vienen los maestros constructores y lo construyen la casa de acuerdo al plano. Así, en esa forma podríamos comparar, ¿no? La clase es el plano en el software, ¿no? La clase es el plano y el objeto vendría a ser ya el resultado de la aplicación de ese plano. Entonces, con un mismo plano podemos construir muchas casas, ¿no? Pero cada uno de esos objetos serían independientes.
¿cierto? Entonces pueden haber muchas casas que se construyen con el mismo plano, pero son independientes, ¿no? No quiere decir, por ejemplo, si en una casa se abre una puerta, en todas las casas con el mismo plano se va a abrir la misma puerta, ¿no? Eso es falso. Igual, ustedes ahorita están frente a un monitor. Ese monitor, para ser construido en la fábrica, previamente tiene que haber un plano. Y de acuerdo a ese plano se ha construido el monitor. Miles de monitores, ¿no? Miles de monitores. Pero todos esos monitores son independientes. No porque se hayan construido en la misma fábrica y con el mismo plano, quiere decir que si uno se enciende, todos se encienden, o si uno se apaga, todos se apagan, ¿no? Todos son independientes. ¿Ya? Entonces esos son los objetos. Hay una palabra clave que se llama this, T-H-I-S, ¿no? T-H-I-S, está acá, ¿no? This, que es una palabra para hacer referencia al objeto en la clase actual, ¿no? Por ejemplo, acá dice la palabra this, ¿no? This, aquí, en esta parte de aquí, ¿no? This, aquí, this. Entonces acá quiere decir que vamos a establecer que le estamos dando el valor al estado, ¿no? O al atributo, a la propiedad que corresponde. Porque acá el constructor, por ejemplo, me dice, en el primer caso, que el color va a ser verde. Entonces esta variable color tiene el contenido verde. Este es verde. Pero acá hay que observar que el atributo también se denomina color. Entonces, para diferenciar, ¿no? Que este es, digamos, el valor de un parámetro y el otro es un estado, un atributo, entonces utilizamos la palabra this. Inclusive ahí pueden ustedes ver un detalle, el color, ¿no? El estado aparece en celeste y el parámetro aparece en color negro. Entonces ahí se está estableciendo la diferencia. Esto no sería necesario si es que nosotros utilizáramos acá diferentes nombres, ¿ya? Pero acá como están coincidiendo los nombres, color con color en minúsculas, entonces para poderlo diferenciar utilizamos la palabra this. Pero si acá no diría color, ¿no? De repente podría decir otro sinónimo, ¿no? Pintura. Entonces ahí sí podríamos poner directamente color igual pintura, ¿no? Eso sería en cuanto a la definición de el objeto, ¿no? A ver. Entonces vamos a abrir el programa de NetBeans, a ver, ¿ya? Ahí. Entonces, para abrir NetBeans, vamos a ir para acá, ¿no? Tenemos acá NetBeans, vamos a abrir ahí. Carguen el programa de NetBeans, por favor. Bueno, continuamos entonces. Están cargando, ¿no? El programa. ¿Me escuchan? ¿Están cargando el programa? Sí, profesor. ¿Ya terminó todavía?
¿Cargaron ya? ¿Sí? Sí, ya cargo, profesor. Ya. Están viendo ahí el IDE, ¿no? Tal como yo lo estoy presentando acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno. Entonces, anteriormente ya creo les había comentado, lo vuelvo a hacer. NetBeans propiamente no es Java, ¿no? NetBeans, como se conoce, es un IDE, ¿no? Acá dice, por ejemplo, arriba IDE 8.2, ¿no? 8.2 es la versión del software. IDE quiere decir entorno de desarrollo integrado. Eso quiere decir la palabra IDE. Entorno de desarrollo integrado. En este caso, NetBeans. Que es una herramienta que sirve para poder escribir, ejecutar programas, ¿no? Hay otras herramientas para Java, ¿no? Por ejemplo, hay otra herramienta que se llama Eclipse, que también se utiliza y es bastante difundido también para escribir los programas en Java. Hay otra herramienta, por decir, JCreator, que también es otro IDE. Y así podríamos encontrar, digamos, diferentes entornos de desarrollo integrado. Cada uno con sus propias características, ventajas que tenga, ¿no? Pero en sí propiamente entonces no es el lenguaje de programación, sino una herramienta para poder hacer los programas. Finalmente, si nosotros queremos escribir un programa en Java, lo más sencillo sería hacerlo en el bloc de notas. Ahí podríamos nosotros de construir o escribir, codificar un programa en Java. En el bloc de notas sería lo más sencillo. Pero el proceso de compilación, ejecución del programa, lo tendríamos que hacer nosotros desde el panel o la consola de comandos, ¿no? Del sistema operativo. Y eso sería muy tedioso, ¿no? Entonces, estas herramientas, estos IDEs, nos permiten, en alguna manera, automatizar los procesos de escritura de los programas, editarlos, ejecutarlos, etc., ¿no? Ese es NetBeans, un entorno de desarrollo integrado. Entonces, acá tienen la ventana del proyectos, la ventana donde vamos a editar y vamos a ver algunas herramientas o propiedades, ¿no? Entonces vamos a ir acá donde dice archivo, nuevo, proyecto, ¿ya? Archivo, nuevo, proyecto. Y acá hay, dice qué categoría de proyecto vamos a hacer, ¿no? Acá como están viendo hay Java, hay JavaFX, una forma visual, HTML, Maven, PHP, que es un lenguaje de programación, NetBeans, y inclusive nos da ejemplos. Bueno, en este caso es lo mínimo, ¿no? Pues nosotros vamos a trabajar con Java. Pero en otras instalaciones inclusive podría estar el lenguaje C, ¿no? C++, y así, ¿no? Otros lenguajes de programación. En este caso, esto es lo que he instalado. De repente ustedes han elegido la versión completa y por ahí aparece C++ también, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es trabajar con Java. Entonces hemos ingresado acá y le decimos que vamos a hacer una aplicación de Java, ¿no? Ponemos siguiente, next. Luego acá dice el nombre que va a tener el proyecto. Bueno, como es la clase de programación orientada a objetos, le voy a poner POO1, ¿no? Porque después podríamos hacer otro. O PO1 vamos a poner. PO nada más, ¿ya? En esta parte aparece la localización donde va a estar registrado el proyecto, ¿no? Ahí por defecto, en mi caso me sale C, User, J. Sánchez, Documentos, NetBeans Projects, ¿no? Si se tiene si quiere otro lugar, hacemos clic acá. Por ejemplo, luego para encontrarlo más rápido voy a ir a escritorio, ¿no? Al escritorio. Acá yo tengo mi carpeta donde está, por ejemplo, todo lo que voy a desarrollar el 2020. UX 2020 dice. Voy a poner el lenguaje de programación 1, ¿no? Ahí tenemos el lenguaje de programación 1, ¿no? En el tema 1, el día de hoy, ahí elijo, ¿no?
Bueno, esta carpeta ya la tenía creada, pues, ¿no? Ustedes pueden crear una carpeta a su criterio o directamente ponerlo en el escritorio, ¿no? Eso ya es cuestión de que ustedes definan dónde quieren registrar. Inclusive si ponen un USB en su computador, igual lo pueden guardar en su USB, ¿ya? Entonces, voy a ponerle ahí, abrir. Listo. Entonces queda definir esta carpeta para el destino del proyecto. Y ahí le ponemos finalizar. Finalizar. Entonces, como estamos viendo, ahí se abre un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Bueno, un proyecto Java se va a reconocer por este icono como una tacita, ¿no? Una taza de café. Eso, bueno, tiene su historia en lo que es Java, ¿no? Y, por ejemplo, acá hay otro tipo que es un programa de PHP, ¿no? Eso, bueno, anteriormente estaba revisando eso, pero ahora estamos en Java, ¿no? Entonces, estos iconos que aparecen como una tacita son los proyectos de Java. Las carpetas que vemos acá se conocen como, estos de acá, ¿no? Que tienen como, digamos, un más, ¿no? Eso se conoce como paquete. Este es el folder del proyecto, ¿no? El folder de fuentes, pues, de paquetes fuentes. Y dentro de esto tenemos un archivo Java, ¿no? Un archivo Java. Es PO, clase PO. Digamos, por defecto nos genera esta plantilla, podríamos decir, ¿no? Por defecto de nuestra plantilla. Lo voy a borrar acá. Bueno, a ver. Voy a dejarlo de esta manera por ahora. A ver, sí. Bueno, lo voy a borrar, ¿eh? Pero es más que todo una costumbre. Para poder ver estos detalles. Entonces, de los comentarios, entonces son 2 slash que están viendo, como están viendo ahí. ¿No? A ver. Vamos a, digamos, el lenguaje Java se conoce como un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿ya? Por eso que de inmediato nos abre clases, class, ¿ya? Nos abre class. Y tiene acá un método principal que es el método main. Este, digamos, es un programa de Java, ¿no? Una clase principal. De donde podemos nosotros, en donde nosotros podemos ejecutar, crear objetos, como vamos a ver ahora. Bueno, a ver, dentro de este mismo paquete, hacemos clic derecho y ponemos nueva clase, ¿ya? Java class, ahí. Java class. Listo. Y le vamos a dar un nombre, ¿no? Un nombre a la clase. A ver, vamos a suponer algo rápido, ¿no? La clase la vamos a llamar la clase rectángulo. Rectángulo. Ponemos Enter. Y ahí se crea una clase, ¿no? La clase rectángulo. ¿Estás viendo ahí? La clase rectángulo no presenta, al igual que la otra clase, un método main class, ¿no? Esta clase no lo presenta. Entonces, propiamente esta clase de acá no se puede ejecutar. Por ejemplo, fíjense, si ponemos clic derecho sobre esta clase y ponemos run file, nos va a decir la clase PO rectángulo no tiene el método main, ¿no? El método principal. Entonces, no se puede ejecutar. Solamente las clases que cuentan con el método main se pueden ejecutar. Regresamos acá. Aunque este está vacío, ponemos clic derecho, run, ¿no? No nos da el mensaje de error, ¿no? Y nos da un resultado vacío porque no estamos haciendo nada ahí, pero no ha generado ningún mensaje de error. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta. Hay 2 tipos de clase, podríamos decir. Las que vamos a utilizar para definir objetos, como este caso, mientras que
las que vamos a utilizarlas para ejecutar, que van a contener necesariamente este método main. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la clase rectángulo. Acá está indicando package, quiere decir que esta clase está dentro del paquete POO, aquí. Esta es propiamente la clase rectángulo. Entonces, como habíamos visto en las diapositivas, para poder definir una clase, lo primero que tenemos que hacer es establecer sus atributos, sus propiedades, ¿no? Que luego van a definir su estado del objeto. Entonces, para poder definir o construir un rectángulo, nosotros debemos establecer dos dimensiones, ¿no? Vamos a poner así, doble. El largo y el ancho. El largo y el ancho. Ahí. Doble pertenece, digamos, ahí estamos estableciendo lo que se llama el tipo del dato, ¿no? El tipo del dato. En este caso, doble está definiendo a datos que van a ser números decimales, o sea, datos que pueden contener punto decimal, ¿ya? Esos serían los dos atributos de la clase, ¿no? De la clase rectángulo. ¿Ya? Enseguida vamos a definir lo que se llama el método constructor. ¿Ya? Para poder definir el método constructor, acá debajo vamos a poner clic derecho y vamos a poner así, insertar código. Insertar código y luego elegimos constructor. Ahí. Seleccionamos los dos atributos con check y ponemos generar. ¿Correcto? Entonces ahí estamos definiendo el método constructor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Pregunta. Sí. Escucho. ¿Pregunta? Profe, ¿puede explicar la parte eso del doble? Ya. En Java, decía, nosotros además de declarar las variables o indicar qué variables vamos a utilizar, nosotros tenemos que establecer qué tipo de dato es. ¿Ya? Entonces, doble quiere decir que son datos numéricos que van a contener parte decimal. Doble. ¿Ya? Doble es entonces datos numéricos que van a registrar números decimales. Por ejemplo, pi 3.1416, doble. ¿No? ¿Sí? Ahí tenemos. Profe, Sí. y si fuera un dato entero, ¿cómo se pondría? ¿Un qué? Un dato entero. Ah, si fuera un dato entero, tenemos INT. INT. Vamos a ver luego los tipos de datos también, ¿ya? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. A ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? A ver, acá dentro del POO vamos a poner clic derecho, nuevo, y vamos a ponerle acá otro. Y vamos a crear una aplicación de main, ¿no? Java main class, póngale así. Java main class. ¿Ya? Entonces ahí ponemos siguiente. Vamos a ponerle como nombre, por ejemplo, tipos. Vamos a ponerle tipos, tipos de datos. Bueno, tipos datos, vamos a ponerle así, ¿ya? Tipos datos. Ahí. Cerramos esto.
Bueno, le quito los espacios. A ver. En esta parte también podemos trabajar directamente, ¿eh? Por ejemplo, así. Vamos a suponer que queremos registrar los datos de una persona, ¿correcto? Entonces, primero tendríamos que registrar su nombre, ¿no? Para eso pondríamos así, string nombre. String nombre, ¿no? Punto y coma. ¿Qué otro dato podría ser un string? Por ejemplo, su dirección. Su dirección. Así. O sea, los datos son de tipo string cuando van a servir para registrar una cadena de caracteres, ¿no? Por ejemplo, el nombre. Ahí le vamos a poner César Díaz Vargas. Ese es un conjunto de caracteres, un espacio, ¿no? Es un string. En una dirección ponemos Girón Lima 595-Tarma, ¿no? Entonces ahí en ese dato aparece letras, números, guiones, etc. Entonces también son string. Entonces todos los datos que están formados por un conjunto de caracteres se denominan datos de tipo string, ¿correcto? A ver, esta persona, o estos datos de la persona que estamos definiendo ahí, también tiene datos enteros, ¿no? Por ejemplo, la edad. La edad sería un dato entero, ¿no? 18, 20, 19 años, son un dato entero. ¿Qué otro dato entero podría tener una persona? O sea, un dato de un número entero. De repente, ¿cuántos hermanos tiene? ¿No? ¿Cuántos hermanos tiene? También sería un dato de tipo entero. Entonces, cuando es entero, le vamos a poner int, ¿correcto? También puede tener datos de tipo doble. Por ejemplo, vamos a suponer su peso, ¿no? Su peso sería un dato de tipo doble, porque es un dato que va a tener decimales, ¿no? Por ejemplo, esa persona puede pesar 65.5 kilos, ya con decimales, ¿no? También podríamos poner acá su estatura, ¿no? Entonces también podría ser un dato de tipo doble, ¿correcto? Esos son tipos de datos. Después podríamos considerar, por ejemplo, de tipo boolean, ¿no? Boolean. Su género, ¿no? Su género. Ahí. Entonces el género, digamos, puede ser verdad. Y ahí le estaríamos indicando de que el género puede ser verdadero o falso. ¿Ya? Entonces ya el programador determinará, digamos, a qué género le corresponde verdadero y a qué género le corresponde falso, ¿no? Eso ya es el programador ya tendría que, podríamos decir, manipular, establecer el asignamiento, ¿no? Del valor al género que le corresponde. Pero solamente permitirá registrar dos tipos de estado, verdadero o falso, ¿no? Entonces tenemos dato string, dato int, dato doble, dato boolean. Hay otro de tipo long, hay otro de tipo char. Y así, ¿no? Podemos poner acá, por ejemplo, char, ¿no? Char. Estado civil, ¿no? Vamos a poner estado, ¿no? Estado, punto y coma, así. Char. Y así, ¿no? Hay diferentes tipos de datos. Inclusive nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos, ¿correcto? Entonces esos son los tipos de datos que se van a considerar, ¿ya? Luego nosotros ya podríamos asignar a cada variable su valor, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos nombre. Nombre va a ser igual a, entre comillas, Juan Diego Flores, ¿no? Juan Diego Flores. Ahí, punto y coma. Su dirección. Su dirección va a ser igual, ahí entre comillas, pondríamos, por ejemplo, Girón
Lima 257, ¿no? Acá le ponemos un guión, Tarma. Ahí. Punto y coma. Ahí, ¿no? Listo. Entonces ahí estaríamos definiendo la dirección. Esos serían datos de tipo string, como estaba diciendo, ¿no? Son datos que pueden combinar un conjunto de caracteres. Luego tenemos la edad, ¿no? La edad de este señor va a ser 25 años, punto y coma. ¿Cuántos hermanos tiene? Hermanos tiene, voy a poner ahí 2, punto y coma. Enter, ¿no? Listo. ¿Cuánto es su peso? Supongamos que se le está registrando en el hospital, ¿no? Entonces en el hospital siempre se pesan y se miden a las personas. Peso va a ser igual a, vamos a ponerle 75.8 kilos, ¿no? Y su estatura va a ser igual a 1,70 m, punto y coma. Listo. ¿Mm? Acá tiene ese punto. Vale. Su género es igual a falso. Bueno, entonces quiere decir que siempre que el género registre falso será un masculino. Si al femenino le estaríamos dando verdadero, ¿no? True. Y estado civil, ¿no? Ponemos acá estado. Estado va a ser igual a, vamos a decir que está soltero. La S le ponemos ahí, ¿no? Punto y coma. Listo. Entonces ahí estaríamos ya dando el valor que corresponde a los datos de esta persona, ¿no? De acuerdo a su tipo, ¿no? Es de que cuando son string van a ir entre comillas. Y los datos de acuerdo al formato, al tipo que corresponde, ¿no? O sea, hay que respetar la forma. Bueno, en el caso de los doble y los enteros, hay un detalle, ¿no? En el caso de los dobles, por ejemplo, nosotros podríamos poner solamente 75, ¿no? No habría ningún problema. Pero en el caso de los enteros, ¿qué pasaría si le pongo, por ejemplo, edad? Por alguna razón, ¿no? Le pongo 25.8. Entonces automáticamente me va a dar un error, porque 25.8 no sería un número entero, ¿no? No se podría poner acá decimales. Mientras que aquí, en el peso sí podemos poner enteros, ¿no? Porque podríamos decir el número doble incluye a los números enteros. Entonces acá sí podemos poner tanto números enteros como decimales, ¿no? Y como decía, en los boolean solamente podemos poner verdadero o falso nada más, ¿no? Y en el estado solamente estaría registrando un carácter, ¿no? Char es cuando representa un carácter. Por ejemplo, aquí la S del soltero. ¿Qué pasaría si le pongo la O? Automáticamente me da un error también, ¿no? Porque le estoy declarando para que sea un solo carácter, ¿no? Son los tipos de datos. Bueno, son los que vamos a usar con mayor frecuencia. Hay otros tipos de datos que en el momento de que llegue la forma de utilizarlos, les voy a indicar sus características también. Por ahora empezamos con estos 5 tipos de datos, ¿no? String, entero, int, doble o real, boolean o lógico, char o de caracteres, ¿no? Y así. Nosotros que en la declaración de variables se puede declarar una variable, pueden declarar 2 variables, y si hubiese la necesidad, seguimos con las comas y seguimos aumentando, ¿no? Otro dato de tipo string, ¿no? Podría decir, aparte de nombre y dirección, podría poner educación, ¿no? Primaria, secundaria, superior, etc. Eso también sería string, ¿sí? De esa manera. Algunas veces, algunos datos hay que analizarlos, ¿no? Por ejemplo, yo le diría, si nosotros quisiéramos poner un DNI
¿Qué tipo de datos le pondrían ustedes a un DNI? A ver, una respuesta. ¿Qué tipo de datos le pondrían a un DNI? Entero, 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 entero. Bueno, sí, posiblemente es un número entero, ¿no? Es un número entero. Pero, a ver, fíjense, un DNI, por ejemplo, acá le podríamos poner coma, ¿no? Coma, DNI, ¿no? DNI. Entonces acá, después de la dirección, pondríamos un DNI. DNI va a ser igual a 0,90. Por ejemplo, así, ¿no? No lo acepta. Me da un error. De 0,9676776 me dio un error. O sea, no lo acepta como número entero. ¿A qué se deberá eso? Profe, el Las DNI comillas, se profe, leería pues como texto. podría ser las Claro, comillas, profe. claro, justamente tal vez a eso, ¿no? Claro, acá le vamos a poner, pero, mi idea era hacer lo otro. Ponerlo acá, ¿no? Porque muchos me han dicho que debe ser entero. Acá le pongo DNI, ahí, ¿no? DNI. O sea, lo puse como número entero y acá está, ¿no? Pero sigue siendo el error, ¿no? O sea, DNI pues, no lo acepta como número entero. Eso se debe a que también hay varios tipos de números enteros, ¿ya? El que usamos ahí, el INT, es el más usual, pero en este caso también de ahí que no acepta. ¿Por qué? Porque este entero solamente acepta un rango de valores hasta 32.798, por ahí algo que no recuerdo la cifra precisa, pero que en todo caso no pasa de 33.000, ¿no? El número entero, o sea, tiene un rango. Entonces ahí le estaría poniendo como rango, en este caso, ¿cuánto sería? 9.676.776 sin contar el cero de la izquierda. Por eso que el DNI no lo acepta, porque el dato de tipo entero solamente lo más que acepta, digamos, es hasta 33.000. Entonces está excediendo su rango. Por eso que hay otros tipos de dato entero, ¿no? Por ejemplo, si acá le ponemos un dato que se conoce como long, ¿no? Long, a ver, ahí ya, long, NT entero, no. Pero. No, acá no está definido. INT, así. Bueno, después vamos a ver tipos de datos en el manual. Le decía, esto está excediendo la capacidad del entero, ¿ya? Entonces, además, hay que tener en cuenta de que con el DNI, aunque aparece en un formato en número entero, no lo utilizamos para cálculos, ¿no? O sea, no creo que por ahí haya que sumarle, restarle, multiplicar el DNI, dividirlo. No he visto hasta ahora operaciones, ninguna operación que se haga con un DNI. Un DNI solamente es un dato de identificación, ¿no? ¿Correcto? Además, el 0 a la izquierda no lo estaría registrando si fuera un número. Por esa razón de que este DNI lo vamos a colocar como string, ¿no? Acá le ponemos DNI y lo quitamos de este lugar de aquí. Ahí. Pero, como me estaban indicando, habría que ponerle las comillas, ¿ya? Las comillas ahí, así. Entonces, ahora sí ya lo tenemos al DNI también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos DNI como string. ¿Ya? Entonces, en general, podríamos decir string puede aceptar cualquier conjunto de caracteres, sean puros números, sean puras letras, o combinaciones como el caso de
digamos, la dirección, ¿no? Ahí podemos poner cualquier tipo de carácter, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos, no sé, pues de repente le podría poner también así, ¿no? Y también lo está aceptando, ¿no? Ahí. Entonces, string es para cualquier conjunto de caracteres, ¿no? Entonces tenemos así estos estados. Esos son, como decía, los tipos de datos iniciales que vamos a poder presentar, ¿ya? Bueno, entonces, sí, dígame. De mí en estado me sale error ahí. En estado, ¿le has puesto char? Ajá. Char, Sí, estado, sí, está todo completo. y estado igual, Y me sale, entre sí, apóstrofes, me sale error al último. Sí, error. le puse eso. Revisa tus comillas y tus punto y comas. Sí, Fíjate, si está completo. con apóstrofes así, comillas simples, Comida simple, eso no lo pongo entonces. claro, como está acá, Obvio, pues. Ahí ya, claro, con ahí ya, no van las profesor. comillas, ajá, pues un solo carácter. Ya entonces, estos son los datos, los tipos de datos que inicialmente vamos a manejar. Como decía, hay otros tipos de datos que vamos a poder también utilizar, ¿ya? Bueno, entonces regresamos acá a la clase que estábamos llamando rectángulo, aquí. Entonces, por eso que acá al largo y al ancho le he puesto doble, ¿no? Porque pueden ser hasta decimales, ¿no? Si medimos la longitud, largo y ancho, entonces pueden ser decimales. Entonces, te decía, ese es el constructor. Y luego acá le vamos a dar lo que dice la otra parte de la clase, su funcionalidad, ¿no? Su funcionalidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con el rectángulo? Por ejemplo, podemos calcular su área, ¿no? Podemos calcular su área. Entonces, vamos a poner así la palabra público. Public, doble, y le vamos a poner así la palabra get area, ¿ya? Get area. Get area. Así. Demos la llave. Bueno, hay lo que se llama el acceso, ¿no? O también se le llama la visibilidad de los elementos de un objeto. Vamos viendo ahí, esto dice público, ¿no? Público se define a los elementos que nosotros queremos ver, digamos, desde otras clases, ¿no? A la clase que nosotros estamos desarrollando. Nosotros, por ejemplo, luego de terminar esta clase, vamos a ejecutar dentro del POO, que es el programa principal. Entonces, como queremos que se vean estos métodos, ¿no? El public, el área y el constructor, que así se llama este método, entonces le tenemos que poner público. Hay otra visibilidad que se llama privado, se escribe private con V. Eso es cuando solamente queremos utilizarlo dentro de la clase nada más, ¿ya? Después acá dice el método getArea, ¿no? GetArea. Esa es una, ¿cómo se puede decir? Una convención en cuanto a lo que es el nombre de los métodos, ¿ya? Generalmente, claro, este método getArea va a ser para obtener el área. En Java va a haber un conjunto de métodos que inician con get y otros que inician con set, por una cuestión de nomenclatura. Los métodos get siempre van a ser los métodos que van a devolvernos algún resultado, ¿ya? Los métodos get. Y los métodos set son los que van a cambiar algún valor por otro, ¿ya? Entonces, si en un método, nosotros hemos definido un largo a 3 metros, luego lo queremos cambiar a 5, entonces vamos a tener que definir un método set. No es una regla, más que todo es una costumbre, porque los métodos pueden tener cualquier nombre, cualquier identificación.
En este caso vamos a seguir con la nomenclatura de Java, ¿no? Siempre que un método nos va a devolver un resultado, le vamos a poner get. Y cuando el método va a cambiar algún estado, alguna propiedad, le vamos a poner set. ¿Ya? Entonces, en este caso, este método nos va a devolver o nos debe devolver el área. Para eso escribimos la palabra return. Así. Return. Y le decimos que nos devuelva el largo por el ancho. Largo por ancho. ¿Qué es el área del rectángulo, ¿no? Return, largo por ancho. Entonces, si nosotros vamos a multiplicar dos números de tipo doble, el resultado también va a ser doble, ¿no? Entonces, por eso que acá el public dice doble también acá. Entonces, el doble que está arriba indica qué tipo de dato es el que se va a devolver o que se va a generar, en este caso, por el método. ¿No? Otro método que podríamos implementar acá para la funcionalidad sería el método para calcular el perímetro, ¿no? También sería de tipo doble. Entonces ponemos doble, le pondríamos get perímetro. Get perímetro. También ponemos paréntesis. Ahí. Y acá le aplicamos la fórmula para calcular el perímetro, ¿no? Ponemos return. Vamos a devolver 2 por paréntesis, el largo, ¿no? El largo más el ancho. Punto y coma. Listo. Entonces ahí ya tendríamos definida la primera clase que vimos. De acuerdo a lo que habíamos visto aquí, ¿no? Acá en la diapositiva también, ¿no? Las clases, ¿no? Ahí. Entonces, en este caso, nuestra clase se llama la clase rectángulo, ¿no? Listo. Y ahí tenemos definidos. Entonces, vamos al POO, que es donde está el MEI, ¿no? El programa principal. Como les decía, el rectángulo no es un programa, esto propiamente, si ponemos clic derecho, ya sabemos que nos va a dar un mensaje que dice que no tiene el método main, o sea, el método principal. Por lo tanto, esta clase no es un programa, no puede ser ejecutada. Lo tenemos que hacer acá, en este método que sí cuenta con el main. ¿Ya? Salvo que esto lo llevemos a la clase rectángulo, pero lo vamos a hacer tal como aparece ahí el modelo. Entonces ahora vamos a escribir así. Ponemos rectángulo. Rectángulo. Y acá vamos a nombrar al objeto, ¿no? En nuestra, digamos, realidad, muchas cosas son rectángulos, ¿no? ¿Sí? Nosotros podríamos, por ejemplo, poner rectángulo, un terreno. Un terreno usualmente es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. Entonces ponemos así, igual, nuevo rectángulo. Nuevo rectángulo. Ahí. Y entre paréntesis ponemos el largo y el ancho. Vamos a poner esto, tiene 23 metros de largo por 15 de ancho. ¿No? Punto y coma. Ahí. Listo. Entonces ahí se está construyendo un objeto con el nombre de terreno, que tiene 23 metros de largo por 15 de ancho. Entonces ahí ya está definido. ¿No? Si nosotros queremos mostrar cuál es el largo y el ancho, podríamos entonces poner así, ¿no? Este método se llama system.out.print. Print ln, vamos a ir para que cambie de línea. Y ahí pondríamos así, terreno, punto.
Cuando ponemos punto, observen que ahí aparece los atributos de la clase, largo y ancho, y los métodos getArea, getPerímetro, ¿no? Y también otros métodos adicionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros queremos saber cuál es el área de este terreno. Ahí. ¿Sí? Que está llamando de la otra clase, ¿no? Igual podríamos entonces poner para el perímetro, ¿no? Vamos a mover esto. Vamos a copiarlo. Y vamos a poner acá get perímetro, ¿no? Volvemos a poner el punto. Y acá ponemos el get perímetro. Esto lo podemos ver aquí, el get perímetro, porque como les había indicado, lo hemos puesto como público. Si no lo pusiéramos como público, no aparecería en esta lista, ¿no? Si lo pusiera privado, o sea, private, no lo vería. No lo vería. Inclusive acá está apareciendo el ancho y el largo, ¿no? No le había puesto privado ni público, por defecto también se consideran disponibles. Entonces acá puedo poner perímetro. ¿No? Entonces me va a mostrar del terreno, el área y el perímetro. ¿Ya? Con clic derecho sobre el programa, podemos ejecutar el archivo. Ahí, run file. Entonces me dice que el área es 345 y el perímetro 76. ¿No? Acá debajo sale ese resultado. Ahí. Bueno, si quisiera más detalle, acá solamente con comillas pondría el nombre del dato, ¿no? Por ejemplo, acá le pondría área del terreno, ¿no? Área del terreno, 2 puntos voy a poner, y le pongo comillas, y acá le pongo el signo más, ¿no? Para que pueda poner el detalle, ¿no? Igual acá le pondríamos, entre comillas, perímetro, ¿no? Perímetro, ¿no? Perímetro, y acá también le voy a poner 2 puntos, ¿sí? Espacio, comillas, más. Y ahí pongo completo terreno que se había borrado. Vuelvo a ejecutar. Y dale, ¿no? Dice área del terreno 345, perímetro 76. Y así entonces tenemos ahí un objeto con el nombre de terreno que pertenece a la clase rectángulo. ¿No? Y así podríamos definir otros objetos de la misma clase. Por ejemplo, ponemos acá rectángulo. Nuevamente, ¿no? Rectángulo. ¿Qué otro objeto podríamos considerar que es un rectángulo? Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Una pizarra. Una pizarra es un rectángulo. Igual, new, rectángulo. Nuevo rectángulo. Y ahí le damos su largo y su ancho, ¿no? Por ejemplo, una pizarra, bueno, tiene de largo 4 metros y de altura 2 metros y medio. Bueno, estaría bien, creo, ¿no? Mucho, creo, ¿no? Vamos a ponerle 1,5 metros de altura, ¿no? 1,5 metros de altura. Bueno, ustedes pueden cambiarlo también. Entonces, ahí estaría definido otro objeto, ¿no? Otro objeto, pero de la misma clase, que es un rectángulo. ¿Ya? Igual podríamos obtener sus datos, ¿no? Voy a copiar esta parte de acá. Y acá debajo vamos a poner eso. Ahí. Entonces acá pondríamos área de la pizarra, pondríamos acá, ¿no? Área de
la pizarra. Área de la pizarra y acá tendríamos que cambiar el objeto, ¿no? Pues acá en lugar de terreno le tendríamos que poner pizarra. Entonces también pondríamos pizarra, get area. Perímetro de la pizarra, entonces acá también le pondríamos pizarra. Pizarra. Para separarlo, vamos a poner acá solamente vacío, así. Entonces ahí tendríamos ya otro objeto con el nombre de pizarra, que también es un rectángulo. Y vamos a ejecutar, ¿no? Ahí. Entonces nos salen los dos, ¿no? Dice el área del terreno es 345, perímetro 76. Área de la pizarra, 6. Perímetro 11. Ya es distinto, ¿no? Entonces ahí está viendo lo que les decía en la afirmación, ¿no? Varios objetos pueden pertenecer a una misma clase, ¿sí? Pero son totalmente independientes. O sea, no porque pertenezcan a la misma clase, podríamos decir que hay una posibilidad en que el largo del terreno se confunda con el largo de la pizarra o el ancho de la pizarra con el ancho del terreno. Eso nunca va a suceder. Son dos objetos totalmente diferentes, aunque pertenecen a una misma clase. ¿Correcto? Esto, digamos, es una característica, ¿no?, de la programación orientada a objetos. Están viendo en la parte de la clase, ahí estamos definiendo los dos métodos. Método getArea, método getPerímetro. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. Y así podríamos seguir construyendo más objetos de tipo de clase rectángulo, ¿no? Por ejemplo, normalmente una puerta también es rectángulo, ¿no? Otro objeto, digamos, el tablero de una mesa también es un rectángulo, ¿no? El espacio de un aula de clase también es un rectángulo, usualmente, ¿no? Por ahí hay casos específicos de, digamos, de repente es una mesa circular, bueno, ya no estaríamos en ese caso, pues, ¿no? Pero usualmente son rectángulos, ¿sí? Usualmente son rectángulos. ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Alguna pregunta? ¿Todo dice? Por chat están escribiendo. Sí, ahí tengo una, dice todo. ¿Todo a qué se refiere? ¿Todo se entendió o todo no se entendió? Bueno. Miguel Pechu. Todo, profe, dice. Todo está bien, todo está mal, todo está claro, todo no está claro. Profe, Sí. discúlpeme, pero no logro captar, profe, la verdad. Ya, a ver. Tampoco. Profe, daría una repasada rápida desde el inicio. ¿Cómo fue que empezó el código? Ya, listo. Está bien. Vamos a empezar. A ver. Primero, a ver, habíamos definido una clase, ¿ya? La clase se llama rectángulos, porque acá en la diapositiva, ¿ven la diapositiva? No se ve, profe. No se ve, profe. Ya, listo. Ahorita lo voy a poner. Aquí. Ahí está, ¿no? Ya habíamos repasado eso. Dice programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Objetos son diferentes
casi todo lo que vemos en la realidad, ¿no? Son representaciones, dice, reales y muchas veces imaginarias. Casas, reloj, avión, coche, etc. Los objetos tienen atributos, por ejemplo, color, velocidad, nombre. Otros podríamos decir, ¿no? En nuestro caso, ¿qué objetos hemos visto? Un terreno, una cancha de fútbol, el tablero de una mesa, ¿no? Una pizarra serían rectángulos en general, ¿no? Entonces a eso estamos llamando la clase, ¿no? En este caso la clase rectángulo. Acá nosotros podríamos decir la clase reloj. ¿Cuántas formas de reloj hay? Infinitas, ¿no? Clase coche. ¿Cuántas formas de coche hay? Infinitos. Y así. Clase ave. ¿Cuántos tipos de aves hay? También muchos. Y así. Entonces los objetos son representaciones simples, complejas, reales, imaginarias de cosas, ¿no? Y dice, no todo puede ser considerado como objeto. Algunas cosas son simplemente características, sus atributos. Por ejemplo, color, velocidad, nombre, etc. En nuestro caso, los objetos han sido el terreno y la pizarra. ¿Cuáles son sus atributos? Largo y ancho, ¿no? Entonces, acá dice, un coche tiene una tracción funcional, o sea, de lo que puede hacer, avanzar, parar, girar, ir a la derecha, girar a la izquierda. Y una tracción de datos, ¿no? Su color, su velocidad, su tamaño, etc. En el caso de un coche, un automóvil. En nuestro caso, por ejemplo, el terreno, ¿no? ¿Cuál es su atracción funcional? ¿No? ¿Qué es lo que podemos hacer o calcular? Su área y su perímetro. Sus datos, largo y ancho. También dice, un objeto es una forma de agrupar un conjunto de datos, estado y una funcionalidad. En nuestra clase hemos agrupado el estado, que está definido por sus propiedades, que son largo y ancho, y su comportamiento, que son los cálculos que hemos desarrollado, ¿no? Calcular el área y el perímetro. Y la clase, dice, a la que pertenece el objeto, se llama rectángulo. Entonces, para definir una clase, ¿no? Para definir una clase, primero definimos el estado. Color, en el caso de un coche, color, velocidad, tamaño. El constructor para poder establecer con qué datos se construye ese objeto. Y el comportamiento, qué es lo que vamos a poder hacer, ¿no? En nuestro caso, en el NetBeans, ¿no? Hemos establecido que la clase se llama rectángulo. ¿Cuáles son sus atributos, sus propiedades? El largo y el ancho. ¿Bien? Largo y ancho para poder construir el rectángulo. Luego, este es el método que se llama el método constructor. Un método constructor tiene una característica. Siempre tiene el mismo nombre de la clase. Si la clase se llama rectángulo, el método constructor también se llama rectángulo. Eso es una regla, ¿ya? El método constructor siempre tiene el mismo nombre que la clase. ¿Cómo se construye un rectángulo? Conociendo el largo y el ancho. ¿No? Por eso que acá, cuando regresamos, damos acá, por ejemplo, 23 de largo, 15 de ancho, en el caso del terreno, ¿no? 23 y 15. De tal manera que cuando llegamos acá, el largo es 23 y el ancho es 15. ¿Sí? Entonces, el método constructor lo que hace es recibir esos datos y registrarlos como atributos o como propiedades de la clase. Observen acá el color, dice, este color es negro y este color es verde, para diferenciar, ¿no? La variable del constructor con la variable de la clase. Cuando esto sucede, esta coincidencia sucede, es obligatorio utilizar this, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que acá hubiese puesto, vamos a suponer, solamente X y acá le pongo Y, acá en esta parte. XY, supongamos. ¿No? Entonces acá bastaría con poner de esta manera. X,
Y acá le pondría Y para indicar que X va a ser el valor del largo y Y el ancho. Y esta palabra DITS ya no sería obligatorio aquí. Quedaría así nomás. ¿Se dan cuenta? X y Y, acá está Y, en color negro porque representan los atributos o los parámetros del constructor. Y largo o ancho representan los atributos de la clase. Entonces, cuando los nombres son distintos, no es necesario poner DITS. ¿Ya? Eso en nada va a cambiar el resultado que hemos visto acá, ¿no? Acá no aparece ningún error y si ejecutamos, también va a aparecer el mismo resultado, ¿no? O sea, no hay ningún error ahí. ¿Ya? Pero como esto lo hemos construido con, digamos, con el asistente del mismo NetBeans que nos permite construir los constructores, entonces ha aparecido de la manera anterior, ¿no? Así. Así. Donde los nombres, tanto que se utilizan en el constructor, coinciden con los de la clase. Entonces, en ese caso, sí es obligatorio poner this. ¿Ya? Después acá están los métodos para poder calcular el área, ¿no? Sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho y su perímetro es la suma de los dos lados por 2. Ahí tenemos definida esta primera clase que se denomina rectángulo, ¿no? En el programa propiamente, decía un programa, lo reconocemos cuando tiene el método main. Entonces acá vamos a construir el primer objeto. El primer objeto se va a llamar terreno. Estamos estableciendo de que es un terreno que tiene 23 metros de largo por 15 de ancho. Acá abajo hemos construido otro objeto que se llama pizarra. La pizarra tiene 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho, ¿no? En ambos casos se está calculando entonces, o se está construyendo dos rectángulos, dos objetos también de la misma clase, ¿no? Entonces los valores se han tomado así. Y vamos a ejecutar, como les decía, tenemos el resultado del terreno y la pizarra. También les dije, esto está confirmando de que nosotros a partir de una misma clase podemos construir diferentes o muchos objetos. En este caso solamente dos, terreno y pizarra. Pero podríamos, decía, construir otro objeto, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, acá a ver, vamos a copiar esto, un ratito. Vamos a copiar esta parte de aquí. Acá copiamos esto acá debajo, ¿no? Y vamos a definir otro objeto, ¿no? Acá no es un error porque ya pizarra ya existe, pues, ¿no? A ver, otro objeto que pueda ser un rectángulo. Vamos a suponer un rectángulo también es un tablero, ¿no? Un tablero de una mesa, ¿no? Un tablero. Entonces, una mesa tiene, digamos, 1,5 metros de largo y 1 metro de ancho, por ejemplo, ¿no? Listo. Entonces acá le pondríamos, ¿no? Área de la mesa. Entonces acá le pondríamos mesa, ¿no? Acá en esta parte. Mesa. Igual acá, ¿no? Pero un tablero tendría que ser acá, ¿no? Tablero de la mesa. Igual acá, ¿no? Acá también le pondríamos tablero. Tablero. Ahí. Y listo. Ejecutamos. Y ahora tendríamos para 3 objetos, ¿no? Área y perímetro. Del terreno, de la pizarra y de la mesa. ¿Sí? Tendríamos ahí. Entonces, a partir de una misma clase, se pueden construir diferentes objetos, ¿no? Como están viendo ahí,
que hemos procedido. ¿Preguntas nuevamente? O hacemos otro ejemplo. Uno más, profe, uno más. Ya. Uno más, profe, por favor. Ya. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Eh? Vamos a definir otra clase. Acá dentro de PO, nuevamente ponemos clic derecho, nueva Java class. Nueva Java class. ¿No? Ahí. Entonces quiere decir que vamos a construir una nueva clase. ¿No? A ver. Entonces vamos a construir una clase. A ver, hemos hecho un rectángulo, ¿no? Vamos a construir una clase, a ver, podríamos pensar en una clase que se denomine, bueno, ¿qué le pondríamos? A ver, circunferencia, ¿ya? A ver, clase circunferencia, ahí, enter, clase circunferencia. Entonces, otra clase, ¿no? Listo. ¿Cuáles serían, qué necesitamos, cuál sería el atributo de una circunferencia? ¿Qué necesitamos conocer para construir una circunferencia? ¿Qué dato? ¿Qué dato necesitamos construir para conocer para una circunferencia? Claro, el radio, ¿no es cierto? El radio. Entonces ponemos así, doble el radio. Vamos a escribirlo completo, radio, punto y coma, listo. Ahí. ¿Ya? Tenemos ahí el radio. Ahora podemos añadir el constructor. Podemos escribirlo directamente o utilizar, como hicimos en el otro caso, el asistente, ¿no? Para hacer eso ponemos el cursor debajo, clic derecho, insertar código. ¿Ya? Insertar código. Ahí. Ahí dice constructor, ¿no? Listo. Elegimos el radio y podemos generar. Listo. Entonces ahí tenemos el constructor para esta clase de circunferencia. Te decía que sabemos que es un método constructor cuando tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama circunferencia, el constructor también se llama circunferencia. Esa es una regla. Y acá establece cuál es el parámetro, el argumento, mediante el cual se va a recibir el dato con el cual vamos a definir el radio, el valor del radio. Y eso se va a tener que registrar en la variable de la clase. En este caso sería el radio, ¿no? Observen de que este es la variable del método y esta es la variable de la clase. Está diciendo cuando los nombres coinciden, ¿no? Como en este caso radio, radio con mayúscula, todo igual, entonces es necesario utilizar dits para poderlo diferenciar. ¿Ya? Bueno, luego vienen los métodos, ¿no? A ver, acá le pondría, por ejemplo, público. Se escribe público. El área, ¿no? También sería de tipo doble, o sea, el área normalmente sale como un número decimal. Entonces acá le pondría get area. Get area. Ahora, también les había comentado. Get, normalmente siempre le vamos a poner a los métodos que nos van a devolver un resultado. ¿Ya? Get. Porque así es una costumbre en Java. ¿Ya? Métodos que empiezan con get son los que nos devuelven un resultado. Y estos métodos usualmente terminan con la palabra return, ¿no? Return. Entonces, acá vamos a poner el área. De acuerdo a la fórmula, el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces acá ponemos pi es 3
3.1416, ¿no? Acostumbrado. Pi por, ¿no? Acá le pondríamos entonces por radio al cuadrado. Entonces ponemos radio por radio. Así de simple, ¿no? Hay funciones para elevar al cuadrado, pero podemos hacerlo así. Entonces, ese es el área. Pi por radio al cuadrado. Radio por radio, lo que vimos en este caso. Es un cálculo sencillo, ¿no? También podemos ver la longitud de la circunferencia, ¿no? Ponemos público, doble, también le pondríamos get, acá le pondríamos get longitud. Get longitud. Y también le ponemos llaves. Así. Acá le ponemos también, como es método con retorno, ¿no? Return. Y acá le pondría, la longitud es 2 por pi 3.1416 por el radio, ¿no? Por el radio. Punto y coma. Listo. Ese sería el retorno, ¿no? Bueno, en estos casos, estos métodos solamente están terminando con una línea, ¿no? Pero no siempre es así. Habrá otros métodos donde quizá vamos a tener que hacer o todo un conjunto de operaciones para llegar a un resultado y recién ese resultado será el que se devuelve. En este caso, como el cálculo es sencillo, entonces basta con una línea nada más, ¿no? Basta con una línea donde se hace el cálculo y se envía el resultado, ¿no? Ahí. Entonces, tenemos eso. Hay otros métodos que son de tipo void, pero que todavía no lo estamos usando. En esos casos, los métodos no llevan return, ¿ya? Todos los métodos que están definidos con algún tipo de dato, en este caso doble, o podría ser int, string, boolean, etc. Todo lo que has visto acá en tipos, ¿no? String, int, double, boolean, char. Si alguno de esos ponemos acá en la clase, ¿no? Si el método es alguno de esos, ¿no? Doble, entero, char, etc., siempre va a tener return. Pero hay otros que son void, no llevan return. En este caso los dos tienen return. Bueno, entonces ahí tendríamos ya la clase circunferencia, ¿no? Clase circunferencia. Entonces vamos a ir al programa, ¿ya? Vamos a ir al programa que estamos haciendo POO, ¿no? A ver. ¿Pregunta? ¿Alguna Profe, pregunta? Sí. a mí aparece un error cuando ponen en return 3.1416 por radio. Me aparece un error ahí. Acá arriba le has puesto doble. Sí, sí le puse. Get area, la llave. ¿La llave está cerrada bien? A ver, le estoy verificando. Ya está, profe. Era la llave. Ya. Gracias. Ajá. Ya, bueno. Entonces acá tenemos este P. Vamos al POO. ¿No? Aquí. Donde estamos probando los rectángulos, ¿no? Acá mismo debajo podríamos hacer la prueba ahora para la circunferencia, ¿no? Vamos a poner este cambio de línea acá debajo, ¿no? Ahí. Entonces pondríamos nuevamente aquí, ¿no? Circunferencia. Circunferencia. ¿Qué objeto en nuestra vida diaria es una circunferencia? ¿No? ¿Qué podría ser una o son circunferencias en nuestro cotidiano uso? Hay muchas cosas, ¿no? Circunferencias. Por ejemplo, podríamos decir una circunferencia es vamos a suponer una rueda, ¿no? Una rueda es una circunferencia, ¿no?
Entonces ponemos, esto va a ser igual a una nueva circunferencia. Una nueva circunferencia. Y ahí entre paréntesis le damos el radio, ¿no? Por ejemplo, esta es una circunferencia que tiene un radio de 0.50, o sea, medio metro. Quiere decir que el diámetro es 1 metro. Entonces ahí pondríamos así, ¿no? Punto y coma. Listo. Ahí. Entonces ahí estaríamos definiendo un objeto de la clase circunferencia, con el nombre de rueda. Y luego también podemos obtener los datos, ¿no? Acá debajo vamos a poner esto, una copia. Entonces acá pondría system, system opening, ¿no? Área de la rueda, ¿no? De la rueda. Y entonces acá le pondríamos, en lugar de tablero, pondríamos rueda, ¿no? Rueda. ¿Qué más? Longitud, ¿no? Longitud. Longitud. Entonces ahí también pondríamos, en lugar de tablero, pondríamos rueda. Listo. Entonces ahí estamos definiendo un objeto, rueda, que pertenece a la clase de las circunferencias. En este caso estamos estableciendo que el radio de la rueda es medio metro, ¿no? Acá pone punto, get longitud, ¿no? Ahí, get longitud. Les he indicado también de que todo esto que vemos acá, ¿no? Get longitud, por ejemplo, está aquí, en esta parte. Aquí. Lo vemos porque en el método le puse público, ¿no? Public. Entonces, por eso que aparecen acá en esta lista. Si no le pusiera público, no lo veríamos, ¿no? Por ejemplo, a ver, circunferencia. Supongamos que a la longitud no le pongo público. Le pongo privado. Privado, así. No me da error. Pero si voy para acá, ¿no? Acá sí me da un error, get longitud. ¿Por qué? Porque cuando ponga el punto acá, no va a aparecer get longitud. Desapareció, ¿no? Solamente aparece get area, pero no aparece get longitud. Porque lo acabo de poner como privado. O sea que solamente se va a ver dentro de la clase nada más, ¿no? Entonces, si quiero verlo nuevamente, voy a la clase circunferencia, ¿no? Aquí, y ya no le pongo privado, sino le pongo público. Así, público. Entonces, cuando regreso para acá, ¿no? Ya inclusive cuando ponga el punto, nuevamente va a aparecer get longitud, ¿no? Ahí. Y lo puedo volver a utilizar. Ya eso se llama entonces public, privado, se llama la visibilidad. ¿No? Privado es cuando solamente el método va a servir dentro de la clase. Y público cuando se puede ver desde otras clases también, ¿no? Entonces acá ya, como les hemos construido la clase rueda, ¿no? La clase rueda. Perdón, el objeto rueda de la clase circunferencia. Entonces son preguntas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en este programa main, ¿cuántos objetos hemos construido? ¿Cuántos objetos hemos construido? ¿Mm? 4. 4 objetos. ¿Seguro? No, no son 4. No son 3. Claro. Claro, se han construido 3 objetos, ¿no? El terreno, la pizarra y la rueda.
Claro, solo hemos construido 3 objetos. 2 que pertenecen a la misma clase, rectángulo, el terreno y la pizarra. Y uno que es una clase diferente que viene a ser la circunferencia, la rueda. ¿Sí? Entonces ahí Profe, la tenemos, mesa. ¿perdón? ¿La mesa? No, Ajá. mesa no hemos hecho. A ver, terreno, pizarra, tablero y rueda. Ah, sí, cierto. Son 4 objetos, 4 objetos. Ajá. No lo había. Sí, sí. Son entonces terreno, pizarra, tablero y rueda. Son 4 objetos que hemos construido, ¿no? 4 objetos. 3 de la misma clase, que es la clase rectángulo, y uno que es la circunferencia. Y entonces ahí tenemos 2 primeros conceptos de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces acá tenemos el programa principal. Este es el programa principal. ¿Alguna pregunta en esta parte? Ahora, no siempre pues van a ser figuras geométricas, ¿no? Pueden ser también, por ejemplo, decía formularios, ¿no? Facturas, procesos, y así, ¿no? Diferentes, ¿cómo se podría decir? Diferentes elementos físicos o abstractos para definir objetos, ¿no? Bueno, vamos a ver nuevamente la diapositiva para continuar. Acá habíamos quedado aquí. Ahí. Entonces, hemos visto esa parte, ¿no? Bueno, lo hemos hecho con clase rectángulo y objetos, ¿no? Y clase circunferencia. Pero en general, esta sería la plantilla. Bueno, acá estamos viendo de que se ha utilizado privados, públicos y así, ¿no? Vamos a ver ¿por qué es eso, ya? Vamos a continuar acá. Viene el concepto que se llama encapsulación de objetos. Dice, la encapsulación describe la vinculación de un comportamiento y un estado a un objeto en particular. Y permite la ocultación de información, ¿no? Se permite definir qué partes del objeto son visibles, qué partes son ocultas. Entonces se llama el encapsulamiento, que está ligado a la ocultación de información. O sea, cuando nosotros hemos estado desarrollando el programa, después del punto hemos visto que aparecen todos los datos de la clase, ¿no? Eso normalmente se considera que no debe ser, digamos, utilizado de esa forma, sino de que solamente se debe de ver lo que sea esencial, necesario, de tal manera que las personas que utilizan el objeto no puedan manipular internamente digamos, su estructura, ¿ya? Por eso es necesario lo que se llama encapsulación. Por ejemplo, dice, la llave de contacto es una interfaz pública del mecanismo de arranque de un coche, ¿no? Para encender el coche, sabemos de que tener la llave del auto, ¿no? Dice, la llave de contacto es una interfaz pública del mecanismo de arranque de un coche. O sea, esa llave ofrece, ¿no? Podríamos decir el coche, el auto, para poder iniciarlo, ¿no? O sea, es una interfaz pública, o sea, cualquier persona que tenga la llave puede encender el auto, ¿no? Dice, la implementación de cómo arranca realmente es privada y sobre ella solo puede actuar la llave de contacto, ¿no? O sea, cómo se enciende el auto, ese ya es algo interno, pero público es la llave, ¿no? O sea, dice, la implementación de cómo arranca realmente es privado y sobre ella solo puede actuar la llave de contacto, que sería un objeto público, porque cualquier persona que tenga la llave puede encender el auto.
¿no? Dice, el objeto puede cambiar y su interfase pública ser compatible con el original. Esto va a facilitar la reutilización del código, ¿no? Todos los automóviles se encienden con una llave, ¿no? Entonces, eso, digamos, ya está definido. Cada vez que se desarrolla un nuevo coche, ese procedimiento por el momento sigue definido de esa forma, ¿no? Todo tiene que tener su llave. Ya más adelante la interfase podría cambiar, pues, ¿no? De repente se va a poder encender el auto desde un celular, ¿no? Ya eso ya más adelante se pueden dar, pero también al final esa interfase se va a hacer pública, ¿no? Entonces hay que reconocer para la encapsulación de objetos lo que se llama miembros de una clase. Dice, los objetos encapsulan atributos permitiendo acceso a ellos únicamente a través de los métodos. Los atributos son las variables que definimos en los objetos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del rectángulo, el largo y el ancho son sus atributos o variables. Son los que van a contener los valores. Los métodos son los que definen la funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, getArea, getPerímetro son métodos. Entonces, un objeto tiene estado. Por el estado, dice representado por el contenido de sus atributos, ¿no? En el caso del rectángulo hemos definido 3 objetos, ¿no? Terreno, pizarra y tablero. Cada uno con diferentes valores de sus atributos, ¿no? Y eso está definido como estado, representado por el contenido de sus atributos. Y comportamiento está definido por sus métodos. La regla es que normalmente los métodos son públicos y los atributos son privados. También puede haber métodos privados. Dice, es peligroso tener atributos públicos, porque le estamos dando la posibilidad al usuario de que cambie, digamos, digamos, los valores, ¿no? Internos de la clase. Es como si volvemos al coche, ¿no? ¿Qué hace un ladrón para encender el coche? Obviamente no tiene la llave, ¿no? Entonces manipula, digamos, el cableado interno, ¿no? Del panel, etcétera. O sea, tiene acceso de alguna forma al interior, ¿no? De la clase, del mecanismo de encendido, ¿no? Y logra encender el coche sin tener la llave. Por eso dice, ¿no? Es peligroso tener los atributos públicos, ¿no? Entonces, en lo posible hay que tratar de, digamos, de encapsularlos o de proteger los atributos para proteger el estado del objeto, ¿no? Entonces acá hay dos cosas que estaba diferenciando, ¿no? Son miembros públicos que describen, si los miembros públicos describen qué pueden hacer los objetos de la clase, ¿no? Generalmente los métodos. Y los miembros privados describen la implementación, ¿no? Digamos, en el sistema orientado, en los sistemas orientados a objetos puros, todo el estado es privado y solo se puede intercambiar a través de la interfase pública. O sea, para cada atributo hay que definir un método que pueda leerlo o modificarlo. Entonces, podríamos llegar a esta clasificación luego, ¿no? Vamos a ir acá nuevamente al NetBeans, ¿ya? Vamos a ir a NetBeans. Vamos a ir acá. Vamos a regresar a nuestra clase rectángulo, ¿eh? Ahí. Listo, ahí tenemos entonces la clase rectángulo. Vamos a ir acá al final, debajo del getPerímetro. Y vamos a hacer la encapsulación. ¿En qué consiste la encapsulación? A ver.
Acá debajo vamos a poner clic derecho. ¿Ya? O sea, acá debajo, clic derecho. Y luego vamos a ir donde dice la opción que está establecida acá como refactor. Refactor. ¿Ya? Y en el refactor vamos a elegir la opción que dice encapsulado fields. Ahí. Encapsulado fields. Campos encapsulados. ¿Ya? Y hacemos clic ahí. Vamos a tener este panel para encapsular los campos. Enseguida vamos a elegir todo lo que dice aquí. Seleccionar todo. Ahí. Select all. O también lo podrían hacer uno por uno todos los casilleros, ¿no? Y nuevamente ponemos refactor. Listo. Entonces ahí van a observar de que van a aparecer algunos cambios en la clase, ¿no? Lo primero, por ejemplo, cada uno de los atributos ahora se ha puesto como privado. O sea, quiere decir que al momento de utilizarlo en el programa principal, ya no vamos a ver el largo ni el ancho, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en POO, cuando poníamos, por ejemplo, acá en el terreno, el punto, ya no aparece largo y ancho que sí aparecía al inicio, ¿no? Ya no aparece ya. Ahora lo que aparece es un get ancho y un get largo. Igual va a aparecer un set ancho y un set largo. O sea, ya se han creado los métodos para poder alcanzar esos atributos, digamos, a través de la interfase, o sea, de los métodos, y no directamente, ¿no? Como decía, ir al mecanismo de encendido del auto a través de los cables, eso no era lo recomendable, sino que haya una llave. En este caso, cada uno de los atributos tiene su propio método, su propia llave, también podríamos decir, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Cada atributo ya se convirtió en privado. Quiere decir que directamente se van a poder utilizar solamente dentro de la clase, ¿no? Después, el método getArea, por ejemplo, ¿no? Que habíamos escrito, largo por ancho, en fin, ya cambió también, ¿no? GetLargo y getAncho. El getPerímetro también ya cambió, porque ahora ya están definidos acá estos métodos, ¿no? GetLargo, que nos va a devolver el largo, y setLargo, mediante el cual vamos a poder cambiar el valor ahí. ¿Correcto? Entonces, para cada atributo va aparecido get ancho y set, o sea, un get y un set. Eso le decía al inicio, ¿no? Es una nomenclatura de Java que con get nombremos a los métodos que nos van a devolver algo. Y con set, los métodos que vamos a utilizar para hacer un cambio de valor, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, este método no tiene return. Y otra cosa que les comenté es que había métodos también que se denominan métodos voids. Los métodos voids no terminan con la palabra return. Hacen una acción solamente internamente, pero que afecta al atributo, ¿no? Este método, por ejemplo, es void, no termina con la palabra return, ¿ya? Entonces, los métodos void también se le dice métodos sin retorno. O sea, hacen una tarea, pero no hacen un retorno. ¿Correcto? Entonces ahí la clase ya está encapsulada, podría decir, ¿no? Es una clase con campos encapsulados. Si vamos acá al programa, obviamente no cambia en nada, queda igual, ¿no? Queda igual, no ha cambiado en nada. Va a funcionar igual. Solamente le decía, ¿no? Al momento de que pongamos el punto, ahora las operaciones las tenemos que hacer a través de los métodos nada más. Get ancho, get area, get largo, get perímetro y así sucesivamente, ¿no? Igual vamos a tener los métodos set, ¿no? Set ancho, set largo, para hacer los cambios que creamos convenientes, ¿no? Eso se llama la encapsulación, ¿no? Acá era punto, por ejemplo, get perímetro, ¿no? Get perímetro. Ahí, ¿no?
Entonces, para verlo, igual podríamos hacer en la circunferencia, ¿no? Cuando haga clic, ¿qué hacemos ahí? Clic derecho, ¿no? Clic derecho y hacemos refactor. Luego le pondríamos campos encapsulados, ¿no? Encapsulado fields. Ahí. Encapsulado fields. Seleccionamos todo y ponemos refactor. Es una forma. Hay otra forma también que, bueno, yo lo utilizo poco, pero puede ser también así. Nuevamente, insertar código, ¿no? Como hicimos en el caso del constructor. Acá, clic derecho, insertar código. Y acá también nos dice, ¿no? Getter y setter, acá en esta parte. Clic ahí. Y elegimos, bueno, en este caso solamente está el radio y ponemos generar. Igual tenemos ahí get radio y set radio, ¿no? O sea, habrían dos formas de hacer los encapsulados, ¿no? Con refactor o si no con insertar código. ¿No? Ustedes deciden cuál es que le quieren hacer. Y acá nuevamente, ¿no? Bueno, tiene la diferencia que acá se mantiene, ¿no? O sea, acá sí manualmente tendrías que ponerle privado, ¿no? Privado. Ahí. Al radio, ¿no? Acá le tendríamos que poner privado. Ahí, privado. Listo. Tendríamos que convertirlo así. Pero ya tenemos ahí los dos métodos. Get radio y set radio, ¿no? A través de los métodos, entonces podríamos hacer los cambios, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver eso, ¿no? En esta parte de aquí. Supongamos que queremos hacer un nuevo terreno, ¿no? Entonces vamos a ir, voy a copiar esto acá. Y en esta parte, ¿no? Voy a pegarlo. Entonces, si quiero hacer un nuevo terreno, le cambio los valores, ¿no? Entonces, antes de dar estos datos, podría poner así, terreno, punto, y ahí le pongo la palabra set. Por ejemplo, set largo. Le voy a cambiar, estaba en 23, ahora le voy a poner 40, ¿no? Enter. Pongo ahí terreno, punto, nuevamente set, ancho. Le voy a poner 47, listo. Le voy a poner área del terreno 2, le voy a poner acá, ¿ya? 2, y acá le voy a dar área del terreno 1. 1, ahí. Entonces el área del terreno 2 ya le estoy cambiando los valores, ¿no? ¿Sí? Ya le estaría cambiando a 47 y 40 y 47. En cambio el otro era de 23 y 15. Ejecutamos. ¿No? Entonces acá arriba dice terreno 1, terreno 2, ¿no? Ya tenemos dos de diferentes medidas, de diferentes áreas y diferentes perímetros. Terreno 1, terreno 2. Entonces, mediante este método set largo, podemos cambiar el largo y el otro set ancho, podemos cambiar el ancho. Entonces, son métodos para cambiar, ¿no? Y si quisiéramos dar las dimensiones, lo leeríamos con los métodos get, ¿no? Con los métodos get. Leer las dimensiones del terreno, ¿no? Ahí. Ya eso serían métodos get y set también. Get y set, ¿no? Para llevar a cabo lo que se llama la encapsulación, ¿no? A ver, preguntas que tengan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a
hacer una pausa, ¿ya? Son las 4:15, 4:25. 10 minutos, ¿ya? Hacemos una pausa. Entonces, 4:25 retornamos, ¿ya?